Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Estamos en Ebenecer en casa y es una bendición para mí poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor y a mi pastor Gustavo Padilla por el privilegio que tengo este día de estar aquí compartiendo una palabra con cada uno de ustedes. Vamos a leer en Habacuc 2:3, que dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y vamos a hacer una oración en este momento. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hermosa tarde, dándote las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que es nueva cada mañana, dándote las gracias porque siempre permaneces fiel, dándote las gracias porque has cuidado de cada uno de nosotros hasta hoy. Porque podemos decir: Ebenecer, roca de ayuda, hasta aquí nos has ayudado y estamos seguros que continuarás con nosotros cada día. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Que seas tú hablando a sus corazones, Señor. Que seas tú siempre poniendo en nosotros el querer como el hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, por el pastor Gustavo, Señor, por la vida de nuestra pastora Jessica, por cada uno de los que conformamos, Señor, Ebenecer Osana. Te pedimos, Señor, que nos continúes bendiciendo, Padre, y que seas tú, Señor, hablando. Gracias, papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando esperamos el tiempo de Dios, siempre pasamos por circunstancias diferentes. Y yo no sé a ustedes, pero en lo personal a mí esperar no me gusta. A veces me cuesta mucho, pero debemos aprender a esperar. A veces se nos olvida que una espada no se forja sobre una almohada, sino que se forja sobre un yunque y que va a haber calor, va a haber martilleo, va a ser modificado. Todo esto es necesario y esto toma tiempo. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra esperar. Y el tema es esperar el tiempo de Dios. Esperar viene del latín esperare, que significa creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable. Poner en alguien la confianza de que hará algún bien. Espero en ti. En el Strong, esperar es la G362, la palabra anameno. Espere activamente con creciente intensidad y claridad sobre lo que se espera. Esperar, permanecer. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. Y esto es, vamos a hablar de lo que pasa cuando nosotros estamos esperando. Punto número 1, confianza en el proceso, pasar por fuego. Primera de Pedro 1:7 dice: si el oro, debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe
que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Cuando nosotros entramos al servicio del Señor, se nos presentan una serie de pruebas. Y todo esto que se nos presenta es para prepararnos para recibir lo que estamos esperando del Señor. ¿Qué estás esperando? Esta es una pregunta bastante amplia, porque podemos estar esperando algo en la parte ministerial, o también podemos estar esperando algo en la parte personal, en la parte familiar. Y es aquí donde nuestra fe es probada y donde debemos demostrar nuestra confianza al Señor en todo proceso. ¿Les ha pasado como a mí que muchas veces he sentido que no he salido de una prueba cuando inmediatamente ya estoy en otra? Pero por eso el Señor nos dice que seremos probados como el oro. Cuando la persona que se dedica a forjar el oro, a sacarlo, lo mete en un horno. Y este horno está súper caliente. ¿Por qué? Porque en este horno está quitando todas las impurezas que vienen con el oro, para dejar que el oro esté lo más puro posible. Y eso pasa con cada uno de nosotros. El Señor siempre nos va a preparar y nos va a hacer pasar por el fuego para que podamos ir alcanzando lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y no es un proceso fácil. Y sí, de repente nos va a doler, pero sí es un proceso necesario. Es algo por lo que debemos pasar para que el Señor empiece a limpiarnos y a moldearnos de acuerdo a lo que Él quiere de cada uno de nosotros, para ponernos en el lugar que Él tiene preparado. Vamos con el punto número 2. Y dice, soportar el proceso nos da la salida. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien nos dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Cuando estamos pasando por estas situaciones difíciles, muchas veces podemos ponernos a pensar que no podemos, que es algo más allá de nuestras fuerzas. Pero el Señor nos declara que Él no nos va a dar una prueba más allá de nuestras fuerzas. Y que no solamente eso, sino que juntamente con esa prueba, Él nos va a dar la salida. Y con referencia a eso, quiero compartir con ustedes que hace poco fui al médico para hacerme una revisión de rutina. Realmente solo iba por unos exámenes de laboratorio. Pero estando ahí, se me dio la oportunidad de hacerme una mamografía. Me realizaron la mamografía y cuando yo estaba esperando para que me despacharan, salió la doctora, la radióloga, y me dijo que tenía un nódulo en cada mama y que tenía que esperar, porque ese mismo día ella quería realizarme
un ultrasonido para verificar. Y que dependiendo del ultrasonido iba a ver si era necesario hacerme una biopsia o no. Pues le quedé viendo a la doctora y le dije que sí, que podía esperar. Cuando la doctora me dice que tengo un nódulo, la mayoría de las personas cuando nos dan este tipo de noticias, siempre pensamos lo peor. Y en primera instancia pensé, Señor, ¿qué es esto? Tengo nódulos, Señor, pueden ser cancerosos. Señor, ¿qué voy a hacer? Pero también en ese momento me acordé que dice la palabra que debemos de pedir ayuda en oración. Y le hablé a mi pastora, a la pastora Jessica. Le conté cómo estaba la situación y recuerdo que en ese momento ella comenzó a orar conmigo a través del teléfono, mientras yo esperaba para que me hicieran el ultrasonido. Y cuando ella oró por mí, yo sentí paz. Ya me sentí un poco más tranquila. Me hicieron el ultrasonido y resultó que sí fue necesario realizarme la biopsia. La biopsia es un proceso doloroso porque le ponen a uno una aguja y no lo duermen, no le dan anestesia general, sino que solo ponen anestesia en el lugar donde van a poner la aguja. Y estaba ahí en ese momento y yo pidiéndole al Señor que me diera fuerzas y pidiéndole al Señor también que todo lo que saliera fuera bueno. Pues déjenme compartirles que después de 15 días de que me hice la biopsia, pues para la gloria y honra del Señor, la biopsia salió negativa, ¿verdad? Pero debemos de tener confianza en nuestro Señor. Pues la palabra nos dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y debemos aumentar nuestra fe ahí cuando estamos pasando por momentos como este. Y ahí es donde uno empieza y con la ayuda del Señor nos da fuerzas para que nosotros podamos soportar cualquier proceso, cualquier prueba que se nos presente. Y sabemos que Él siempre nos da la salida. También aquí yo pude ver cómo el Señor actúa a tiempo. Porque imagínese usted que yo iba por unos exámenes de laboratorio y el Señor abrió la puerta para otra cosa. Y esto es bueno porque todo diagnóstico a tiempo siempre es mejor. Entonces podemos ver que el Señor actúa a tiempo, que muchas veces nosotros nos desesperamos, pero Él tiene un tiempo para todo. Tiene el tiempo en el que va a soltar todas esas bendiciones y todo lo que tú estás esperando va a llegar a tu vida, pero es en su tiempo. No es en mi tiempo ni en el suyo, es en el de Él. Ahora vamos a ver el siguiente punto y es pelear la bendición. Vencedores. Génesis 32:26 dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Creo que muchas veces hemos escuchado esta parte que es cuando Jacob pelea con el ángel, ¿verdad? Y que aunque es una lucha bastante fuerte, dice que le golpea la pierna y él aún así siguió peleando y le dijo que no lo iba a dejar hasta que no nos bendijera. Muchas veces el mundo nos enseña a huir de las dificultades, pero el Señor nos enseña a enfrentarlas.
Cualquier dificultad que nosotros tengamos, con la ayuda del Señor puede ser enfrentada. La oración es una de nuestras armas de batalla. Y déjeme decirle que hay terribles consecuencias por descuidar la oración. La palabra dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros queremos muchas veces alcanzar las bendiciones de Dios sin hacer nada. Y muchas veces por eso entramos en periodo de descuido en la oración. Cuando nosotros dejamos de orar, dejamos que entonces los afanes de este mundo se metan en nosotros y descuidamos ese tiempo precioso con nuestro Señor en la oración. Cuando entramos en esos periodos de desánimo y venimos a la iglesia, a veces estamos en servicio y venimos todos cansados, venimos cargados, nos sentimos solos. ¿Y saben por qué es? Muchas veces porque hemos descuidado la oración. Porque esa arma de batalla la tenemos allá a un ladito. Porque dejamos que los afanes y el trabajo nos absorban tanto que cuando llegamos a nuestras casas venimos y simplemente muchas veces solo le decimos gracias Señor por este día y nos dormimos. Nos levantamos y tampoco apartamos un tiempo para el Señor. Simplemente nos levantamos, le volvemos a decir gracias y empezamos con el afán y empezamos a andar corriendo y descuidamos esta parte tan importante que nos ayuda a enfrentar todos los problemas. Descuidamos la oración. Y es tan importante porque no solo es para nosotros. Si tenemos nuestra familia, también debemos de dedicar tiempo para orar por ellos. Podemos venir y unirnos a la intercesión y orar por otros. Pero cuando estamos enfrascados en ese correr, en el mundo que allá afuera va tan deprisa, se nos olvida que si nosotros no estamos unidos al Señor, si no tenemos esa relación personal con Él, no nos va a ir bien. Pero ¿sabe qué es lo fantástico de esto? Que la oración funciona así como funciona su celular. Así cuando usted quiere hablar con una persona, levanta el teléfono y le marca. Bueno, cuando usted quiere hablar con el Señor, solo tiene que levantar una oración y estar y en comenzar a tener esa relación con Él. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros empezamos a orar de nuevo, entonces el Señor empieza a soltar todas esas bendiciones que tiene para usted y para mí. Están al alcance de una oración. Debemos de ser perseverantes y de seguir siempre, de no dejar de orar como dice la palabra. Debemos de estar siempre vigilantes y no descuidar esta herramienta de batalla que el Señor nos dejó, orando a tiempo y fuera de tiempo, para que nunca nos vaya mal, para que podamos tener siempre paz, para que el Señor sea siempre revelándonos su palabra. Porque ¿cómo nos va a revelar el Espíritu Santo su palabra si nosotros no estamos conectados? Si simplemente lo dejamos así a un ladito y hacemos esas oraciones chiquititas solo diciéndole gracias Señor. Pero podemos comenzar y creo que hoy es un buen tiempo para hacerlo. Ahora vamos a continuar con el siguiente punto y es escuchar su voz. Nos conoce. Segunda de Timoteo 3:16 dice,
Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros muchas veces tenemos problemas para escuchar la voz del Señor. Y cuando tenemos esos problemas, uno está unido a que no oramos, ¿verdad? Que hemos dejado la oración de un lado. Pero también podemos tener problemas al escuchar la voz del Señor cuando estamos escuchando otras voces. Esto nos puede desviar fácilmente nuestros pensamientos. ¿Qué o a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando nuestros propios pensamientos? ¿Estamos escuchando las voces de otros pastores? ¿O estamos escuchando al mundo y lo que ofrece? ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos afanados por lo que dicen allá afuera? Y es más fácil, ¿verdad?, escuchar al mundo. Por eso dice la palabra que es ancha y espaciosa la puerta que nos lleva a la perdición, pero es angosta la que nos lleva a la vida eterna. Debemos de escudriñar las escrituras siempre y tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo. Muchas veces, y más en este tiempo de que hemos estado en pandemia y hemos estado solo por redes sociales, muchas veces no nos conectamos con nuestra casa. Y nuestra casa es esta, Ebenezer Osana. Y entonces empezamos a buscar o empezamos a escuchar otros lados porque, no sé, de repente me llamó más la atención esto. Pero, ¿qué estamos escuchando realmente? Esta casa es la que nos brinda nuestro alimento. Aquí es donde nosotros estamos plantados y donde estamos asignados. Empecemos a escuchar bien y a escuchar sobre todo la voz del Señor. Si nosotros leemos las escrituras, no nos vamos a dejar llevar fácilmente. En Tegucigalpa, como dice el pastor, muchas veces Tegucigalpa es de modas. Me dijeron que en aquella iglesia hay un profeta y entonces toda la gente se va para esa iglesia. Después les dicen, en aquella otra iglesia hay más revelación y se van. Y empezamos, y la gente de Tegucigalpa, muchas veces nos vamos y empezamos a seguir modas, aún dentro de la iglesia. Pero el Señor nos ha venido a plantar. Y nosotros debemos de tomar esa palabra y esa lechita y empezar a crecer y echar raíces. Porque si andamos corriendo de un lado para el otro, no vamos a tener raíces. Y nunca vamos a crecer. Y nunca vamos a poder desarrollarnos. Debemos de estar plantados y empezar a crecer y empezar a echar raíces fuertes para que cuando venga cualquier circunstancia no nos movamos y podamos estar firmes hasta el día que el Señor venga. Ahora vamos con el siguiente punto. Dice renovar las fuerzas como águilas. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí hay un dato interesante. El águila real dice que puede vivir hasta 70 años. Pero cuando el águila real llega a la edad de 40,
sus alas se empiezan a poner pesadas porque ya son viejas. Entonces no puede volar bien. Sus picos empiezan a crecer y se encorvan de tal forma que lastiman su pecho. Es entonces cuando esta águila tiene que tomar una decisión. O se muere o se renueva. Pero el proceso de renovación del águila no es fácil y es doloroso. Porque si ella decide renovarse, tiene que irse sola por 150 días y empezar a picar, a pegar con piedras su pico para que éste se quiebre y se caiga y que salga uno nuevo. Quitarse sus uñas y cada una de sus plumas. Y este proceso duele, pero una vez que lo hace, sale como una águila renovada. Ciertamente nosotros somos renovados día a día, pero para levantar alas de águila es necesario cumplir el requisito de esperar en el Señor. Las alas de águila son el poder de Dios manifestado en nuestra vida, de manera que podemos superar cualquier situación por imposible que ésta parezca. Cuando las cosas están fuera de nuestro control, nos cuesta esperar, pero debemos confiar que el Señor siempre está en control de toda situación. Dios siempre cumple con cada una de sus promesas. Les quiero compartir que cuando mi hija tenía 4 años, mi hija mayor, ella fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda tipo B. Tenía 4 años y ese diagnóstico fue en diciembre del 2000, 10 de diciembre. En ese momento, por una u otra razón, yo había dejado de ir a la iglesia. Al final no me di cuenta ni cómo, sino que a veces uno se va alejando poco a poco. Sí, a veces ya de repente es que ya me quedo en la casa y ya no vengo. Cuando me dicen que ella está enferma y está mal, yo dije para mí, el Señor la va a sanar. Pero aún con eso, no regresé al Señor. Aún con eso, todavía esperé. Para marzo del siguiente año, que fue el 2001, Andrea estaba agonizando. Tenía, además de la leucemia, tenía una neumonía bilateral. Eso significa que estaba en sus 2 pulmones, con edema pulmonar cardiogénico, o sea que tenía problemas de corazón. Y era necesario llevarla a cuidados intensivos. Curiosamente, en el hospital escuela, porque ella estaba en el materno, no me dieron cupo en cuidados intensivos. Así que el Señor utilizó una doctora que es oncóloga, que es cristiana, y ella me dijo, pero ella tiene seguro. Sí, le dije yo. Entonces, así se le consiguió un cupo en el Seguro Social. Esa noche, antes de llevarla a cuidados intensivos, yo busqué al Señor. Y yo le dije las palabras más duras que creo que he dicho en mi vida, porque el Señor es soberano. Y yo le dije al Señor, Señor, te entrego la vida de mi hija. Si tú quieres sanarla, sánala, que yo te la voy a cuidar. Si no, dame la fortaleza a mí y a mi familia para poderlo afrontar. Cuando yo le dije eso al Señor, yo sabía que el Señor era soberano y que Él iba a hacer su voluntad. Pero para gloria y honra del Señor, pues a Él le plació dejarla. Y Andrea va a cumplir 25 años en ese año. Entonces, podemos esperar en el Señor.
podemos renovar nuestras fuerzas en Él. Podemos siempre seguir adelante y ver y estar seguros de que el Señor no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él siempre va a cumplir todo lo que nos haya prometido. En el punto número 6 es conforme a su voluntad, según su propósito. Y miramos en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que amamos a Dios estamos siendo trabajados por Él para alcanzar los propósitos que tiene para su vida y para la mía. Esto significa que todo lo que sucede a nuestro alrededor son regalos de Dios. Son parte del progreso y plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual, de nuestros ministerios y familias. Cuando en este versículo dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. O sea, lo que podemos considerar que es malo, así como lo que son bendiciones, todas estas cosas nos van a ayudar a bien. Todas estas cosas nos van a ir preparando para nuestro caminar con Él. Nos van a ir preparando para alcanzar ese propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Y un punto muy importante es que es conforme a su voluntad. O sea, no es conforme a lo que yo quiera, sino que es conforme a lo que Él quiere para mí. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso dicen muchas veces que nosotros cuando pedimos, pedimos mal, porque muchas veces pedimos para nuestros deseos, pero que el Señor sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Por tanto, no son cosas para tu mal. Estas circunstancias son lentes mediante los cuales podemos ver y comprender mejor la palabra de Dios y así poder ser llenos de gozo, ser santificados y hechos mucho más como nuestro Señor Jesucristo. Es como pasar por eso angostito, por algo que es difícil. Pero muchas veces en este tiempo se vende un evangelio que se acomoda a lo que usted quiere. Muchas veces se vende el evangelio como que es color de rosas, pero no es así. Una vez que usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor, comienza un proceso. Él comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Y como leíamos en el primer punto que dice que pasamos por fuego. Sí, ¿por qué? Porque nos va limpiando y nos va quitando todas aquellas cosas que nos estorban en su caminar, en el crecimiento que debemos de tener. Por eso es importante que sepamos que todo lo que pasa es conforme en su voluntad y sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque muchas veces nosotros no podamos entenderlo, sabemos que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Así lo tuvo con Andrea, porque en algún momento pensé, ay Señor, tiene 4 años y la tuve que ver sufrir. Pero el Señor tenía control de todo y todo eso me preparó a mí para tener fe, para confiar que Él iba a cumplir con su palabra. Y lo puedo ver hasta el día de hoy, ¿verdad?
El Señor nunca me ha dejado y nunca nos deja y nunca nos desampara. El Señor siempre va delante de nosotros como poderoso gigante, y así lo declara la palabra. Y ya para ir terminando, vamos al punto número 7, que dice que es propósito cumplido. Él nos perfecciona. Y lo vemos en Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Alguien dijo en cierta ocasión: la peor tragedia del hombre no es morir, sino vivir sin un propósito. Cuando vivimos sin un propósito, nada tiene sentido. Todo es incierto y relativo. Y Dios hará que suceda lo que tiene planeado para nuestras vidas. Él llevará a cabo su plan para cada uno de nosotros. Ahora, que el Señor lleve a cabo ese plan de una forma, digamos que más tranquila, depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos su voz, si nosotros hacemos su voluntad y seguimos por el camino de Él, va a ser más fácil a que digamos: no, ya no quiero seguir y hasta aquí llego. Pero si el Señor tiene un plan en tu vida, lo va a cumplir y de alguna manera te va a hacer regresar. Entonces, que el Señor cumpla ese propósito en tu vida de una forma más fácil depende de ti y de mí. Depende de cada uno de nosotros. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la buena obra cuando le entregamos nuestra vida, y desde entonces trabaja en nuestros corazones, mentes y espíritus. Trabaja con nuestro carácter, trabaja con nuestros defectos, trabaja con nuestros miedos, también con nuestra naturaleza humana. También siembra en nosotros la semilla de la naturaleza divina. Con especial atención cuida de ella para que brote y dé a luz el fruto del Espíritu. Nos da dones y talentos y nos ayuda a desarrollarnos para que sean herramientas útiles al servicio del Evangelio. ¿Qué dones tienes tú? ¿Qué herramientas te ha dado el Señor que no estás utilizando? ¿Te ha dado el don de venir y tocar un instrumento? ¿Te ha dado el don de cantar? ¿O te ha dado el don de venir y danzar? ¿O te ha dado el don de servir, de estar en un equipo de servicio? ¿O el don de estar intercediendo? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Es momento de que estas herramientas las pongamos a su servicio, que dejemos que el Señor cumpla cada uno de los propósitos que tiene para nosotros, que podamos ser útiles para el Evangelio, que podamos compartir todas las buenas nuevas que el Señor nos ha dado a usted y a mí. Así que, amados hermanos, esperemos en el Señor, porque Él nunca ha dejado de trabajar en nosotros y continuará preparándonos hasta que Él vuelva. Por eso dice que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Cada día va a seguir trabajando con cada uno de nosotros y nos va
a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y aquí tenemos el cuadro, la conclusión de esperar el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que pasamos? Número 1, podemos tener confianza en el proceso. Somos pasados por fuegos para ser purificados. Número 2, soportar el proceso. Él siempre nos da la salida. Él nunca va a dar una prueba más allá de nuestras fuerzas. Y siempre va a dar una salida para cada una de esas pruebas. 3, debemos pelear la bendición, ser vencedores. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Entonces debemos orar y de pelear esa buena batalla para alcanzar todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Debemos escuchar su voz. Él nos conoce. Debemos escuchar su voz, escudriñar la palabra para que el Espíritu Santo sea hablándonos también a cada uno de nosotros. 5, renovar las fuerzas como águilas. Debemos estar dispuestos a ser probados, a pasar por esas pruebas para ser renovados y para que podamos seguir adelante y teniendo la fuerza siempre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su voluntad, según su propósito. Siempre no es de acuerdo a lo que Él quiere, no a lo que usted y yo querramos. Propósito cumplido, Él nos perfecciona. Y qué lindo, ¿verdad? Que el Señor ha prometido que va a estar con usted y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que venga en el rapto y entonces seamos transformados hasta con un cuerpo incorruptible. Hasta ese momento Él va a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, espero que esta palabra sea de edificación para ustedes, así como lo ha sido para mí. Que el Señor continúe llenándonos y llevándonos siempre por su camino. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hablaste hoy a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada persona que esté escuchando esta palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros pastores, que bendigas, Señor, a tu iglesia, Padre. Que bendigas a cada uno de los miembros, Padre, y que podamos, Señor, poder seguir creciendo y desarrollándonos en ti, Padre. Te pedimos siempre, Padre, que pongas el querer como el hacer tu voluntad en cada uno de nosotros. Que podamos darte, Señor, siempre lo mejor de nosotros. Gracias, papá, porque sabemos que debajo de tus alas nosotros estamos seguros y que esperar en ti, Señor, sí que vale la pena. Ayúdanos, Señor, siempre a ser pacientes, Padre, para poder superar, Señor, toda circunstancia que se nos presente. Te amamos, Señor, te bendecimos, Padre, te anhelamos cada día, Señor. Gracias, papá, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.